Austria. El corazón de Europa, tierra de montañas eternas, lagos de postal y ciudades que parecen escenarios de ópera. Viena es la capital de la música, Salzburgo el refugio de Mozart, Innsbruck la puerta de los Alpes. Desde fuera, todo parece perfecto. Pero, ¿y si esa perfección fuera solo un espejismo? ¿Y si detrás de la postal alpina se escondiera una realidad mucho más dura, donde el coste de la vida, la falta de vivienda y la precariedad convierten a este paraíso en un lugar imposible de habitar? Hoy vamos a descubrir por qué vivir en Austria se ha vuelto para muchos una misión imposible. Parte 1. La postal alpina que se desmorona. El primer choque lo da la vivienda, especialmente en Viena, la capital. Durante años, la ciudad se presentó como un modelo internacional por su sistema de vivienda social, considerado ejemplar en Europa, pero hoy ese sistema resulta insuficiente para la creciente demanda. Los precios de los alquileres se han disparado hasta superar en muchos casos a capitales como Bruselas o incluso algunas zonas de Berlín. Encontrar un apartamento pequeño en Viena puede implicar pagar cifras que absorben más de la mitad de un salario medio, lo que deja a miles de personas atrapadas en un círculo de inestabilidad financiera. La especulación inmobiliaria se ha convertido en un actor protagonista. Grandes inversores y fondos de inversión han encontrado en Austria y en particular en Viena un mercado seguro donde colocar capital, inflando artificialmente los precios y expulsando a los residentes locales hacia la periferia. Esa presión inmobiliaria no se limita a la capital. En ciudades como Salzburgo o Innsbruck, donde el atractivo turístico es enorme, la vivienda también se ha convertido en un bien de lujo. Innsbruck, capital del Tirol y puerta de entrada a los Alpes, es hoy una de las ciudades más caras del país para vivir. La paradoja es evidente. Mientras se promociona como el lugar perfecto para estudiar, practicar deportes de invierno o instalarse en un entorno natural privilegiado, la realidad es que un estudiante o un trabajador medio difícilmente puede costear un alquiler en el centro. Muchas familias se ven obligadas a compartir viviendas o desplazarse a localidades periféricas, lo que encarece y dificulta la vida diaria. El contraste se hace aún más duro en las zonas rurales. Durante mucho tiempo, el imaginario austríaco vinculó los pueblos alpinos con una vida tranquila, segura y en contacto directo con la naturaleza. Sin embargo, la realidad de esas comunidades está marcada por la despoblación y la falta de oportunidades. Muchos jóvenes abandonan los pueblos en busca de educación y trabajo en las ciudades, dejando atrás localidades envejecidas y dependientes casi en exclusiva del turismo estacional. Durante la temporada alta de esquí o de verano, las aldeas se llenan de visitantes, pero el resto del año languidecen, con comercios cerrados, servicios básicos reducidos y pocas perspectivas para sus habitantes permanentes. La vida idílica en el campo, lejos de ser la alternativa a los problemas urbanos, se convierte en un escenario de precariedad y aislamiento. A esto se suma el encarecimiento general del coste de vida, que golpea a toda la población. Austria no ha sido ajena a la crisis inflacionaria que atravesó Europa en los últimos años, y los precios de la energía y de los alimentos han experimentado subidas históricas. Para un país con inviernos largos y fríos, el aumento de las tarifas energéticas ha tenido un impacto devastador en los hogares. Calentar una vivienda en Viena o Graz puede suponer un gasto desproporcionado para muchas familias, obligándolas a elegir entre calefacción o alimentación, una decisión que hasta hace poco parecía impensable en uno de los países más ricos del continente. La cesta básica de alimentos también refleja estas tensiones. Los precios de productos esenciales como el pan, la leche o la carne han crecido por encima de los salarios, erosionando el poder adquisitivo de la clase media. Lo que antes se percibía como un estándar cómodo de vida, hoy se ve comprometido. La inflación no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino que incluso trabajadores con formación universitaria y empleos estables sienten cómo su calidad de vida disminuye año tras año. Austria, que durante décadas fue considerada un refugio económico seguro, empieza a mostrar las grietas de un modelo incapaz de proteger a sus propios ciudadanos frente a los vaivenes globales. El turismo, lejos de ser un alivio, se convierte en una espada de doble filo. Ciudades como Salzburgo viven una saturación de visitantes que encarece no solo los precios de la vivienda, sino también de servicios básicos como restaurantes, transporte o supermercados. El modelo económico que convierte a Austria en un destino de primer nivel mundial también
Castiga a los locales, que se ven obligados a pagar precios inflados por vivir en ciudades, convertidas en parques temáticos. La paradoja se repite. Austria vende calidad de vida a quienes llegan como turistas, mientras quienes residen permanentemente en el país lidian con un coste de vida cada vez más insostenible. El transporte, aunque Austria se enorgullece de su eficiencia ferroviaria, también tiene su cara oculta. Dentro de Viena, el sistema funciona con eficacia y precios relativamente accesibles, pero fuera de la capital, la situación cambia. Los trayectos en tren o autobús entre regiones pueden ser sorprendentemente caros y con frecuencias reducidas, lo que dificulta la movilidad de quienes viven en zonas periféricas o rurales. Esto acentúa la dependencia del automóvil privado, con el consecuente gasto adicional en combustible y mantenimiento, otro factor que erosiona el presupuesto de las familias. El desencanto se manifiesta con claridad en la percepción social. En las encuestas recientes, cada vez más austríacos declaran que sienten que su nivel de vida ya no es tan alto como solía ser, que el país está perdiendo competitividad y que las promesas de bienestar ya no se corresponden con la realidad. La postal alpina, esa que durante décadas sirvió de marca país, parece cada vez más lejana para quienes afrontan facturas imposibles, alquileres inasumibles y salarios que no acompañan. En este contexto, vivir en Austria ya no se percibe como un privilegio garantizado. La contradicción entre la postal idílica y la vida cotidiana se convierte en una fuente constante de frustración. El país que aparecía en los rankings internacionales como modelo de bienestar empieza a ser cuestionado desde dentro por sus propios ciudadanos, que sienten que esa imagen exterior se sostiene a costa de su sacrificio personal. Así comienza a desmoronarse la postal alpina. Lo que el mundo contempla como un ejemplo de prosperidad, muchos austríacos lo viven como un espejismo. Y esta es apenas la primera capa de una realidad más compleja que, al profundizar, revela un coste oculto, mucho mayor del que Austria ha querido admitir. Si te sorprende lo que acabamos de ver sobre la vivienda y el coste de vida, quédate. En la siguiente parte vamos a revelar el coste oculto de ese bienestar austríaco que parecía intocable. Parte 2. El coste oculto del bienestar austríaco. Austria fue durante décadas un ejemplo paradigmático de estabilidad y prosperidad en Europa. Su modelo de bienestar, equilibrado entre la economía social de mercado y un Estado activo en la protección ciudadana, era envidiado y estudiado por países vecinos. El país se presentaba como la demostración de que era posible combinar altos niveles de vida, baja desigualdad y una cultura profundamente orientada al consenso. Sin embargo, ese modelo que parecía intocable muestra hoy fisuras cada vez más evidentes. Detrás de las estadísticas que aún sitúan a Austria en los primeros lugares de los índices de calidad de vida, se esconde un coste oculto que pesa sobre las espaldas de su población. El primer indicio de esta fragilidad aparece en los salarios. Mientras los precios de la energía, la vivienda y los alimentos se disparan, los sueldos de la mayoría de los trabajadores han permanecido prácticamente estancados en la última década. La inflación ha erosionado con fuerza el poder adquisitivo, generando una sensación extendida de retroceso económico. Jóvenes con estudios universitarios se encuentran atrapados en empleos precarios, temporales o mal remunerados, incapaces de cumplir con las expectativas que el propio sistema educativo les transmitió. El mito de que, en Austria, bastaba conformarse para asegurar un futuro estable se ha debilitado, dejando tras de sí una generación que siente que ha sido engañada. A esta percepción se suma la carga fiscal. Austria mantiene uno de los sistemas tributarios más elevados de Europa, con impuestos altos sobre el trabajo y el consumo. Tradicionalmente, estos impuestos eran aceptados como el precio de un estado de bienestar sólido que devolvía a la ciudadanía servicios de calidad en educación, sanidad y transporte. Pero hoy la balanza se percibe desequilibrada. Las listas de espera en hospitales se alargan, el acceso a especialistas se vuelve más lento y los servicios públicos parecen no responder con la eficiencia de antaño. Así, lo que antes se veía como una inversión colectiva comienza a percibirse como una carga que no siempre ofrece un retorno justo. El transporte público es un buen ejemplo de esta paradoja. En Viena el sistema es considerado uno de los mejores del mundo, amplio, eficiente y relativamente asequible. Sin embargo, fuera de la capital, la realidad es distinta. Viajar en tren o en autobús puede resultar caro y poco práctico, con horarios reducidos que limitan la movilidad de miles de
ciudadanos. El resultado es una dependencia creciente del automóvil privado, lo que implica más gastos en combustible, seguros y mantenimiento. Las diferencias territoriales, lejos de reducirse, se acentúan. Quienes viven en regiones rurales pagan más, reciben menos y se sienten abandonados por un modelo que prioriza a la capital en detrimento del resto del país. El turismo, motor económico fundamental, se convierte en otro factor de tensión. Austria ha logrado atraer a millones de visitantes cada año gracias a su imagen de país seguro, culturalmente rico y natural. Sin embargo, ese éxito conlleva consecuencias inesperadas. Viena y Salzburgo, en particular, sufren una saturación turística que encarece la vida de los residentes locales. Los alquileres suben porque muchos apartamentos se destinan a plataformas de corta estancia, los comercios priorizan a los turistas frente a los clientes habituales y la vida diaria se encarece en todos sus aspectos. Lo que para el visitante es un viaje inolvidable, para el residente es un recordatorio constante de que su ciudad se convierte en un escaparate en el que cada día resulta más caro vivir. En los Alpes, la situación no es mejor. Las estaciones de esquí, símbolo internacional del turismo austríaco, dependen cada vez más de la nieve artificial para sostener su negocio. El cambio climático ha reducido las nevadas y acortado las temporadas, lo que obliga a los operadores a invertir en costosos sistemas de producción de nieve. Esto encarece los precios para los turistas, pero sobre todo pone en jaque la economía de comunidades enteras que viven de ese turismo. Pequeños pueblos del Tirol o de Vorarlberg se enfrentan al riesgo de perder su principal fuente de ingresos si la tendencia climática continúa. La dependencia casi absoluta del turismo invernal se transforma así en una vulnerabilidad estructural, un recordatorio de que la prosperidad austríaca descansa sobre bases más frágiles de lo que parece. El bienestar, entonces, se revela como un equilibrio cada vez más difícil de sostener. El Estado mantiene altos niveles de gasto social, pero lo hace sobre un tejido económico que empieza a mostrar síntomas de agotamiento. El envejecimiento de la población añade presión al sistema de pensiones y de salud, mientras que la inmigración, aunque necesaria para sostener el mercado laboral, genera tensiones políticas y culturales. Los contribuyentes sienten que pagan mucho por un sistema que ofrece menos, mientras que los recién llegados perciben barreras para integrarse en una sociedad cada vez más polarizada. En este contexto, la percepción del bienestar cambia radicalmente. Para muchos ciudadanos, Austria ya no representa un lugar de oportunidades ilimitadas, sino un país en el que sobrevivir económicamente exige sacrificios constantes. El coste oculto de esa estabilidad es precisamente el desgaste de la clase media, que ve reducido su margen de maniobra. Donde antes había seguridad, ahora hay incertidumbre. Donde antes había previsibilidad, hoy se instala la sensación de que todo puede volverse insostenible. El modelo austríaco, que durante décadas fue exportado como ejemplo de cómo combinar prosperidad y cohesión social, se enfrenta a un dilema crucial. Mantener la fachada de bienestar requiere un esfuerzo cada vez mayor de una ciudadanía que siente que no recibe lo que paga. Y mientras tanto, los problemas estructurales se acumulan. Vivienda inaccesible, turismo masivo, salarios estancados, transporte desigual y un sistema fiscal percibido como asfixiante. Austria sigue apareciendo en los rankings internacionales como un país ejemplar, pero esos datos se sostienen en promedios que no reflejan la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos. Las estadísticas brillan, pero la realidad es mucho más gris, y ese contraste alimenta una frustración social que no se puede ocultar eternamente. Así, el coste oculto del bienestar austríaco emerge con toda su crudeza. No se trata de negar los logros del país, sino de entender que ese bienestar tiene un precio, y que cada vez más ciudadanos sienten que lo pagan demasiado caro. Lo que era un modelo sólido se ha convertido en un espejismo sostenido por sacrificios invisibles, y este espejismo prepara el terreno para el desenlace más preocupante, un futuro incierto donde el sueño austríaco corre el riesgo de desvanecerse. Hemos visto que el modelo austríaco tiene fisuras mucho más profundas de lo que parece, pero lo más preocupante aún está por llegar. En la última parte veremos cómo todo esto afecta a la sociedad y al futuro del llamado sueño austríaco. Parte 3. El futuro incierto del sueño austríaco. Austria aparece una y otra vez en los listados internacionales como uno de los países más vivibles del mundo.
Las clasificaciones de calidad de vida, seguridad y estabilidad suelen situar a Viena en lo más alto de los rankings, convertida en emblema de un modelo urbano. Envidiable. Pero detrás de esos reconocimientos, el futuro del país está marcado por incertidumbres profundas. El sueño austríaco, esa promesa de prosperidad, seguridad y bienestar accesible para todos, atraviesa una crisis silenciosa que amenaza con redefinir la identidad misma de la nación. Uno de los problemas más evidentes es la emigración de los jóvenes. Lo que antes se percibía como una excepción, que un austríaco se trasladara a Alemania o Suiza en busca de mejores salarios, se ha convertido en una tendencia creciente. Las cifras oficiales muestran que cada vez más graduados universitarios deciden dejar Austria para instalarse en países vecinos donde los sueldos son más altos y las perspectivas de desarrollo profesional más amplias. Esta fuga de talento erosiona el tejido productivo del país, que invierte en formar profesionales que luego terminan aportando sus capacidades en otros lugares. Para quienes se quedan, la sensación es doblemente amarga. No solo deben soportar sueldos estancados, sino que también observan cómo las oportunidades se reducen en un mercado laboral tensionado. El coste de la vida es otra fuerza que moldea las decisiones familiares. En Viena y en otras grandes ciudades, el precio de la vivienda se ha vuelto tan elevado que muchas parejas jóvenes renuncian a formar una familia. La maternidad y la paternidad se posponen indefinidamente, no por falta de deseo, sino por imposibilidad material. Las guarderías, a pesar de estar subvencionadas en parte, siguen representando un gasto significativo, y la vivienda adecuada para criar hijos se convierte en un lujo inalcanzable. El resultado es tasa de natalidad estancada, con implicaciones profundas para el futuro demográfico del país. Austria envejece a un ritmo constante, lo que presiona aún más los sistemas de pensiones y de salud. Esta presión demográfica se concentra de forma particular en Viena, que experimenta un crecimiento poblacional acelerado gracias a la inmigración y a la centralización económica. La capital se ha convertido en un imán para quienes buscan oportunidades, tanto nacionales como extranjeros, pero esa concentración genera tensiones crecientes. Los servicios públicos, desde escuelas hasta hospitales, funcionan al límite de su capacidad. Barrios que antes se caracterizaban por una mezcla equilibrada de clases sociales hoy enfrentan procesos de polarización, con zonas de gran prosperidad junto a otras donde la presión inmobiliaria y la marginación se hacen evidentes. El contraste alimenta un malestar social que erosiona la cohesión que durante décadas fue orgullo nacional. El debate político refleja con crudeza estas tensiones. La inmigración en particular se ha convertido en el eje de una polarización que divide a la sociedad, mientras algunos sectores consideran que la llegada de trabajadores extranjeros es indispensable para sostener la economía y compensar el envejecimiento. Otros culpan a la inmigración de la pérdida de empleos, la presión sobre los servicios públicos y el encarecimiento de la vivienda. Los partidos políticos han capitalizado este malestar, desde la extrema derecha, que propone un cierre casi absoluto de fronteras, hasta la izquierda, que defiende políticas de integración más amplias. El tema se ha convertido en un campo de batalla que condiciona las elecciones y redefine el panorama político austríaco. El turismo, motor económico indiscutible, también proyecta sombras sobre el futuro. Viena y Salzburgo corren el riesgo de convertirse en ciudades orientadas casi exclusivamente a los visitantes, con un tejido urbano expulsando progresivamente a los residentes permanentes. En los Alpes, la amenaza del cambio climático es cada vez más tangible. Las estaciones de esquí enfrentan temporadas cada vez más cortas y frágiles, lo que compromete la viabilidad económica de pueblos enteros. El modelo basado en el turismo de masas, que durante décadas garantizó ingresos estables, se vuelve insostenible en un contexto de calentamiento global. Y aunque las autoridades han intentado diversificar la oferta, promoviendo turismo cultural, de congresos o de bienestar, la dependencia sigue siendo enorme. El sistema de bienestar, piedra angular de la identidad austríaca, afronta también un futuro incierto. Con una población que envejece y una base fiscal limitada por salarios estancados, sostener el nivel de prestaciones resulta cada vez más difícil. Los hospitales sufren escasez de personal, las listas de espera se alargan y los pensionistas, aunque aún disfrutan de condiciones relativamente buenas, sienten la amenaza de recortes futuros. El pacto social, que durante décadas fue el orgullo del país, se resquebraja, alimentando la percepción de
que lo que se prometió a generaciones anteriores ya no podrá garantizarse a las futuras. El malestar se refleja en la cultura cívica. Austria siempre se presentó como una sociedad cohesionada, marcada por el consenso político y la estabilidad institucional. Hoy, sin embargo, la polarización se instala en el debate público. La confianza en las instituciones ha disminuido y cada vez más ciudadanos sienten que el sistema político no responde a sus necesidades. La brecha entre quienes aún disfrutan de los beneficios del modelo y quienes se sienten excluidos alimenta un discurso de desencanto que se extiende entre las clases medias y bajas. A pesar de este panorama, Austria continúa proyectando al exterior la imagen de país modélico. Viena encabeza los rankings internacionales de habitabilidad. Los Alpes siguen atrayendo a millones de turistas y el relato de la perfección alpina permanece en el imaginario global. Pero esa imagen es cada vez más un espejo deformado, un reflejo brillante que esconde sombras profundas. Para los austríacos que luchan con facturas imposibles, alquileres prohibitivos y un horizonte laboral incierto, la postal del paraíso alpino no es más que un mito que se sostiene en la memoria de un pasado más próspero. El futuro del sueño austríaco dependerá de la capacidad del país para afrontar estos desafíos sin renunciar a los logros que lo hicieron admirado: la emigración de jóvenes, la crisis de vivienda, el envejecimiento poblacional, la saturación turística y la polarización política son señales claras de que el modelo necesita una transformación profunda. Si esa transformación no llega, el riesgo es evidente: que Austria siga apareciendo en los rankings como un país ejemplar, pero que sus propios ciudadanos vivan cada día más alejados de esa supuesta excelencia. Austria sigue encabezando los rankings de calidad de vida, pero cada vez más austríacos sienten que ese paraíso es solo una postal para turistas. Y ahora te pregunto, ¿crees que Austria logrará reinventarse o está condenada a perder su propio sueño? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres seguir explorando cómo la realidad detrás de Europa rompe con las postales perfectas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.